Usted sabía que, obviamente, aunque los griegos siempre tendían a ser muy claros en cuanto al papel de la mujer, y que para ellos la inspiración eran los famosos efebos, pues era supuestamente el verdadero ideal del amor, porque era la inspiración. Las mujeres servían más que nada era para procrear, y por eso estaban, dijéramos, lo estratificadas, ¿no? Las que eran, las que jugaban el papel de esposas, las cortesanas, las concubinas. Las concubinas también eran mujeres para tener hijos y eran como las sucursales que conocemos. Las cortesanas eran damas de compañía y las prostitutas eran simplemente mujeres que estaban ubicadas en determinados sitios de la ciudad y con una vestimenta particular que las identificaba o las diferenciaba del resto, y eran simplemente para la cama, pues, y nada más. Y obviamente que esos sitios en donde más se ubicaban las prostitutas eran básicamente en los puertos, en los sitios de acceso, no solamente en los puertos marítimos, sino también en los puertos secos, más bien en los sitios de acceso a las ciudades. Estaban las mujeres que esperaban aquellos individuos que venían de viaje desde hacía mucho tiempo y que venían, como decía un poeta, cargados de urgencias sexuales, y simplemente se descargaban ahí a la entrada de las ciudades. Y por razones obvias, pues existía un creciente número, un altísimo porcentaje de infecciones de enfermedades venéreas, precisamente por eso, porque todo el que iba llegando se acostaba con la primera que encontrara. Claro que en Grecia también la prostitución, había una prostitución de carácter sagrado. Lo mismo tuvieron los babilonios, los sumerios también la tuvieron, y que tenía que ver más con un culto a algunos de los dioses, y era una forma también, no solo de permitir que la mujer se despojara, sino también era una forma de acercamiento a la deidad. Acuérdese aquella prostitución según la cual las mujeres se sentaban en el atrio de un templo y esperaban a que los hombres pasaran por allí y las escogieran. Era una vez al año, y desde las más encumbradas hasta las más pobres se tenían que sentar ahí esperando a que cualquier hombre quisiera acostarse con ellas. Y obviamente que ellos tenían que pagar una determinada, no era una determinada cifra, sino dependiendo de la hermosura de la mujer pagaban una determinada cifra, que ésta iba decreciendo en la medida en que se iban agotando las mujeres hermosas, y por lo tanto para las más feas había otro tratamiento, y había algunas inclusive que se tenían que quedar ahí porque, entre otras cosas, no podían volver a sus casas sin haberse acostado con un hombre, sin haber pagado esa ofrenda, la ofrenda que pagaba el hombre por ella. Entonces, muchas de las mujeres hermosas lo que hacían era que parte de lo que ellas recibían lo ponían aparte para poder, dijéramoslo de esta manera, subvencionar a las más feas para que ellas pudieran acostarse con alguien. Y si de alguna forma había una mujer que no era apetecida por nadie, simplemente con ese dinero se redimía. Esto ocurría con los babilonios. Yo estoy buscando por aquí una historia de esas que me gustaría compartirla. Pero entre los griegos y entre todos esos pueblos, con razón se dice que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, Juan. Eso es lo que básicamente se dice, que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Y yo creo que tienen razón, Juan. Pues sí, eso de vender su cuerpo tiene una antigüedad bastante extensa, digámoslo así, y cuando se habla de prostitución se habla precisamente de eso, ¿no? El oficio de vender el cuerpo, el oficio de venderse a un postor, pues es la base de la prostitución. Juan, ¿me permites te interrumpo, hombre? Sí, señor. No, termine la idea. Termine la idea que encontré aquí lo que quería compartir.
Y eso era lo que definía esa característica, pues, o esa cualidad de ser prostituta, ¿no? Una mujer que se tenía que entregar por algún bien. Algún bien podía ser, pues, un bien material, o tenía que ser algún tipo de pago o de compensación por algún favor. Bueno, permítame, es que quería leer esto, póngale cuidado. Y es un relato que hace Heródoto. Heródoto cuenta de las costumbres babilonias. Entonces, dice lo siguiente: la costumbre más infame que hay entre los babilonios es el de que toda mujer natural del país se prostituya una vez en la vida con algún forastero, estando sentada en el templo de Venus. Es verdad que muchas mujeres principales, orgullosas por su opulencia, se desdeñan de mezclarse en la turba con las demás, y lo que hacen es ir en un carruaje cubierto y quedarse cerca del templo, siguiéndolas una gran comitiva de criados. Pero las otras, conformándose con el uso, se sientan en el templo adornada la cabeza con cintas y cordoncillos, y al paso que las unas vienen, las otras van. Entre las filas de las mujeres quedan abiertas de una parte a otra unas como calles tiradas a cordel, por las cuales van pasando los forasteros y escogen la que les agrada. Después que una mujer se ha sentado allí, no vuelve a su casa hasta tanto que alguno la eche dinero en el regazo, estoy leyendo textualmente, y sacándola del templo satisfaga el objeto de su venida. Al echar el dinero debe decir: invoco en favor tuyo a la diosa Milita, que este es el nombre que dan a Venus los asirios. No es lícito rehusar el dinero, sea mucho o poco, porque se le considera como una ofrenda sagrada. Ninguna mujer puede desechar al que la escoge, siendo indispensable que le siga, y después de cumplir con lo que debe a la diosa, se retira a su casa. Desde entonces no es posible conquistarlas otra vez a fuerza de dones. Las que sobresalen por su hermosura bien presto quedan desobligadas, pero las que no son bien parecidas suelen tardar mucho tiempo en satisfacer la ley, y no pocas permanecen allí por el espacio de 3 o 4 años. Dice aquí que, pues, según el relato, Heródoto no especifica la cantidad que se debe pagar por yacer con las mujeres expuestas, ni tampoco si había diversas tarifas, siendo las más caras las atribuidas a las muchachas jóvenes y bonitas, y más baratas para las feas y ajadas. De ser así, estas últimas deberían esperar no 3 o 4 años, como dice el historiador griego, sino toda la vida. ¿Y cómo se las arreglaban las pobres que apenas tenían dinero para comer? Aunque diga que el dinero sea mucho o poco, debía bastar para cumplir con la costumbre, y por lo tanto, del dinero recogido en el templo, se abonaba una parte para aquellas feas que, a fuerza de estar en el templo 3 o 4 años, al final debían yacer con cualquiera, y el dinero ya estaba pagada por las bonitas. Hasta ahí, pues, esta costumbre de los babilonios. Pero hay una cosa bien interesante, Juan. Es apenas comprensible que en aquella época importaba menos si la mujer quedaba, y lo voy a decir en términos más biológicos que humanos, importaba poco si la mujer quedaba preñada o no, sino que lo que importaba era, para los hombres, el que no fueran a contraer enfermedades venéreas. Pero siendo esa una gran preocupación las de las mujeres, lo que tenía que ver, pues, con tener hijos, mire, hay un libro que he citado aquí también, La prostitución en Grecia y Roma, de Violan Banoyeke, y él cuenta, entre algunos de los consejos que se daban, afirma que una de las fórmulas, Juan, mediante las cuales las mujeres pretendían prevenir la gestación, el tener hijos, entonces mire algunas de las recetas, Juan. Beber durante 3 días una poción confeccionada a base de 3 óbolos de granos de clavel y de granos de mirto mezclados con un dracma de mirra y 2 granos de polvo blanco, o intentar con un óbolo de granos de mostaza y un medio óbolo de acanto mezclados con miel fermentada. También se creía que era de utilidad para impedir la concepción untar antes de las relaciones el orificio de la matriz
con aceite de oliva, con miel, resina de cedro, zumo de balsamero, solo o acompañado por blanco de albayalde, o con un cerato empapado en aceite de mirto y blanco de albayalde. Más sencillos eran los amuletos que, como es natural, no servían para nada. Póngale pues cuidado, Juan. Como llevar un hígado de gato en el pie izquierdo, o un trozo de matriz de leona, o colocarse sobre el vientre un saquito de piel de cerdo que contuviera 2 larvas de tarántula. Si nada de todo esto daba resultado, se podía recurrir al aborto a base de 1001 recetas tan pintorescas unas como otras, o en último caso, recurriendo a la ayuda de vulgares agujas que provocaban las más de las veces la muerte de la infeliz paciente. ¿Cómo le parece? Pues parece que no ha cambiado mucho la situación, ¿no? En estos días, bueno, yo creo que eso fue el año pasado, en donde estuve escuchando una encuesta que se hizo sobre los métodos que tenía la gente o los mitos populares que hay alrededor de la contracepción. Y realmente se queda uno sorprendido, ¿no? La cantidad de métodos y de usos que existen y que uno no les encuentra ningún asidero, pues no sabe uno esto qué relación tiene, ¿no? Por ejemplo, que utilizar limón, que utilizar agua caliente, que hacer algunos ejercicios, algunos pases antes del acto sexual, las formas de hacer el acto sexual, por ejemplo, que parados y, bueno, una cantidad orinar después del acto sexual por parte de las mujeres, meterse un Alka-Seltzer, que por la acidez se supone que, que debe matar el espermatozoide. Todo eso, mire, por aquí me encontraba esto. En cuanto a los contraceptivos, pues, voy a leer. Los métodos contraceptivos adquirieron notable importancia en Roma en los siglos II y III después de Cristo, pues dominaban las costumbres licenciosas. Sorano de Éfeso, un ginecólogo griego que trabajaba en la capital imperial, comprendió claramente la diferencia entre los contraceptivos que impiden que se realice la concepción y los abortivos que expulsan el óvulo después de fertilizarlo. Y enseñó correctamente, aunque no sin peligro, que se podía conseguir la esterilidad femenina permanente provocando repetidos abortos. También aconsejó erróneamente que inmediatamente después del acto sexual las mujeres tosieran, saltaran y estornudaran para expulsar los espermatozoides, y sentó la hipótesis de unos días infértiles o seguros en el ciclo menstrual. Los espermicidas constituyeron un método de control popular en el Próximo y Medio Oriente. En la antigua Persia las mujeres empapaban, óigase bien, esponjas marinas en una variedad de líquidos que, según se creía, mataban los espermatozoides, alcohol, yodo, quinina y anhídrido carbónico, y las insertaban en la vagina antes de practicar el coito. Las esponjas sirias, procedentes de las aguas locales, eran muy apreciadas por su buena absorción, y el agua de vinagre perfumado, muy ácida, era uno de los espermicidas predilectos. Así simplemente. Pero aquí habría que hablar también de otra cosa, Juan, y es que, de acuerdo con lo que dicen los estudiosos, resulta que, según los cálculos que hacen, hace más o menos unos 6 millones de años, la especie humana empezó a cambiar frente a las demás especies. Me estoy remitiendo a un texto pues que acabo de leer y que habla de cómo hace unos 6 millones de años se supone que el hombre empezó a cambiar de ser un antropoide para convertirse en un bípedo, se bajó de los árboles, y al adquirir la posición erecta, obviamente que tenía que adaptarse al entorno, al medio, y el cuerpo mutar de tal manera que el eje de la gravedad del cuerpo cambiara de acuerdo con la posición erecta. Y obviamente que el cuerpo de la mujer tenía que adaptarse a esto también,
Y por lo tanto, creo que es mejor aquí leerlo, dice: teorizan los antropólogos que esta evolución fue paralela a la de la posición erecta. Para conseguir el equilibrio en esta postura erguida se estrechó el canal pélvico, lo que se tradujo en unos embarazos difíciles y a menudo fatales. La selección natural empezó a favorecer a las hembras con una proclividad al parto prematuro, es decir, a tener unos bebés suficientemente pequeños para que pudieran atravesar este canal estrechado. Estas crías prematuras requerían unos cuidados postnatales más prolongados y obviamente que esto significó un cambio muy revolucionario, Juan, porque precisamente en aquella época se asume que las hembras dejaron de tener el celo como las demás especies, que regularmente se da más o menos dependiendo de la especie, pueden ser cada 3 meses, cada 6, y en algunos casos inclusive solamente hay un celo anual. Y entre tanto las hembras humanas empezaron, sin perder ese periodo fecundo de 2 o 3 días, empezaron a tener un apetito sexual que en principio, cuando hay celo, es controlado justamente por el celo. Después de que viene ese calor, las hembras se apagan y ya no aceptan por ninguna consideración el acercamiento de un macho. En las hembras humanas empezó a darse el hecho de que la secreción hormonal y otros cambios que se hicieron dentro de su organismo nunca apagaron el apetito sexual, y aunque permanecía la fecundidad en lo establecido en muchas especies, particularmente en la raza humana o en la especie humana más bien, los 3 a 5 días fértiles que tiene una mujer cada mes, pero el apetito sexual nunca se apagó, lo que significó que podía copular los 365 días al año, 24 horas al día, independientemente de si estaba ovulando, si era periodo fértil o no, pero el apetito sexual era otro cuento. Y esto vino aparejado con el que se adquiriera la posición erecta, o sea, que el hombre se volviera bípedo, y esto significara una serie de transformaciones en su cuerpo para poder adaptarse a esta nueva condición natural. El hecho de que ellas, como leí ahorita en el texto, tuvieran crías, y estoy hablando en términos biológicos, Juan, tuvieran crías prematuras, es decir, eran más pequeñas y por lo tanto más dependientes de los cuidados de su madre, significaba eso que a su vez la madre necesitaba una mayor dedicación y devoción por parte del padre, no solamente para ser protegida, sino para ser proveída, lo mismo que sus crías. Esto creó una interdependencia entre el macho y la hembra humanos, hasta llegar a conformar relaciones sólidas, largas y muy duraderas. Recuerde que esta semana estábamos hablando, en el día de San Valentín, estábamos hablando de la monogamia, y parece que en principio una de las causas para que se llegue a una sociedad monogámica era justamente eso, la necesidad de la hembra ser protegida por el varón, y obviamente el que el varón asumiera su posición de protector con todo lo que ello significa, es decir, como el proveedor, el que defiende, el que acompaña, el que ayuda, el que está pendiente de las crías. Y eso fue lo que hizo que la especie humana cambiara frente a las demás especies. Y de ahí en adelante, obviamente, siguió evolucionando hasta encontrarnos con el Homo sapiens y lo que después de este significó la relación hombre-mujer, o la relación de amor, pues la relación sentimental, que ya más que una necesidad biológica se va convirtiendo en una necesidad, si se quiere, espiritual,
de acompañamiento y demás. Y es bien interesante este estudio, Juan Manuel, muy pero muy interesante, y aún hoy este estudio pues obviamente que tiene mucha vigencia. Bueno, sobre ese tipo de arqueología o de antropología, yo no sé cuántas cosas se podrán decir, pero lo cierto es que se necesitaron muchas adaptaciones para que el hombre llegara a tener el coito como lo tiene hoy en día. Es más, si usted mira, por ejemplo, en el caso de los africanos, y se acepta la teoría de la evolución de que el hombre proviene del África, pues va a encontrar usted esas nalgas tan abultadas que tienen estas mujeres y que da la impresión de que como eran pueblos que corrían por la llanura, de pronto se pudiera dar un coito en la carrera y que el hombre poseyera a la mujer por detrás. Pues digo, me refiero que en la posición de liebre, pues. Esa posición de liebre, si buscara la vagina más bien por la parte de atrás, en esa llanura en donde todo es correr, ¿no? Usted sabe que todos los animales de la llanura africana lo único que hacen es correr. Es esa migración que se da periódicamente cada año y que representa pues una gran carrera. Yo creo que es difícil determinar esto, y pues muchos arqueólogos seguramente se habrán acercado a estas situaciones, pero mire, esa es la posición llamada de liebre, ¿no? La posición de liebre, sí señor. Ese es ya de un vaso griego. Sí. Pero pues digo yo, eso pudo haber ocurrido precisamente cuando estaban en la llanura. Pero sabe una cosa, Juan, y es algo que usted me hace caer en la cuenta en este momento. Cuando se da ese cambio, que el individuo o la especie humana se vuelve bípeda, entonces, ante la necesidad de ser protegida por la calidad de las crías muy pequeñas, y por lo tanto muy vulnerables, que entonces se da ese proceso en que el hombre debe aparecer como el gran protector y al mismo tiempo que protector, proveedor. Parece que eso estimuló, Juan, ese cambio en el proceso biológico del apetito sexual. Ella ganaba en cuanto a protección, el tener un macho que cuidaba a sus crías y la cuidaba a ella y la proveía de todo lo que necesitaba. Pero a su vez ella, entonces, en contraprestación, se hizo receptiva sexualmente en cualquier momento del año, en cualquier momento del día, en cualquier época del mes, se hizo receptiva. Entonces, la gratificación para el hombre era a partir de los favores sexuales que ella le podía otorgar, y ella a su vez recibía a cambio la protección que necesitaba para sus crías. Pero digo que usted me hizo caer en la cuenta de algo, Juan. Básicamente en todas las especies animales, la vagina de la hembra está ubicada en la parte posterior para facilitar el coito, o mejor, el apareamiento, más que coito, apareamiento, facilitarlo en esa posición de liebre. Yo creo que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, y esta es una especulación de mi parte, lo estoy diciendo aquí en este momento. A lo mejor por esa misma circunstancia, la vagina de la mujer tendió a acomodarse en la parte de adelante del cuerpo y no en la parte posterior. Usted ve que, Juan, en las demás especies, el ano está encima de la vagina, pero en la parte posterior del cuerpo. En la mujer el ano quedó atrás, pero la vagina se corrió hacia la parte de adelante para facilitar la posición de misionero, una posición que es obviamente mucho más fácil para un ser bípedo
que para un ser cuadrúpedo. Un cuadrúpedo difícilmente la hembra se puede, aunque se da el caso, por ejemplo, tengo entendido que las gatas pueden asumir esa posición de misionero, pero es mucho más difícil que un cuadrúpedo, una hembra cuadrúpeda, sea receptiva boca arriba. Pero la posición bípeda, o mejor, la constitución bípeda de la especie humana hizo que fuera mucho más fácil la cópula teniendo ella la vagina adelante que teniéndola atrás. Y esa yo creo que es una de las grandes diferencias también entre la especie humana y las demás especies. Pero todo este cuento también va al hecho de que el que pudiera una hembra, Juan, ser fecundada en cualquier época del año, implica entonces que pueda darse una altísima tasa de fecundidad. Si se puede copular durante todo el año, y entendiendo que cada mes hay un periodo de fertilidad, que no pasa de 3 a 5 días, pero que es cada mes, no como en las hembras de otras especies, que se da cada 6 meses, cada 3. Ese mismo hecho hizo que la tasa de fecundidad fuera mucho más alta, y máxime, Juan, si la especie humana es una especie en la que lo normal, lo lógico, es que sea solamente una cría por gestación. Lo anormal, no anormal, es común, pero no es la regla. La regla es que solamente nazca una cría. Se da la gemelaridad, se dan los mellizos, se dan trillizos, cuatrillizos, quintillizos, y se han dado casos de hasta 8, pero ya, y en esta época moderna, más por los procesos de fertilización, producto de un defecto, de algún problema que tenga la mujer, o que puede tener el hombre. Pero esa fecundidad múltiple se da más por estos mismos procesos. Pero lo natural es que solamente tengan una cría, por parto, una sola cría. Pero el hecho de que solamente tenga una cría, se compensa la alta tasa de fertilidad si esa mujer o esa hembra es fecundable en cualquier época del año. Mientras que en otras especies se dan partos múltiples, 5, 6, 4, 3, 7, hasta 12, como el caso entre los cerdos, entre los perros, 8, 10, y la alta fecundidad de algunos roedores, el caso de los conejos, las ratas, pero igual, el calor de las hembras se da cada tanto, y mientras no esté el calor, ellas no son receptivas al macho. Entonces, una cosa compensa a la otra. Solamente una cría por parto entre los seres humanos, pero puede ser fecundada en cualquier época del año. Eso significa que de alguna manera tenía que haber otro tipo de control, y entonces desde la más remota antigüedad aparece, Juan, diferentes métodos para controlar la tasa de natalidad, como acabamos de leer, lo que hacían en Grecia, como métodos anticonceptivos o contraceptivos, y lo que han hecho en todas las sociedades ha sido simplemente tratar de mantener a raya esa explosión demográfica, pero definitivamente, por más que se haya hecho, sigue dándose una altísima tasa de fecundidad en la especie humana por lo que estaba diciendo, y por eso se inventaron tantos métodos, Juan, tantísimos métodos. Bueno, pero eso también ha inspirado métodos modernos, ¿no? Recuerde usted, por ejemplo, que los árabes a las camellas que tenían que hacer largas travesías les acomodaban piedras en el útero para que no fueran a fecundar, o para que no fueran fecundadas en una travesía larga en donde una preñez, pues, de un animal de esos
seguramente representaba una pérdida de esfuerzo, una pérdida de carga, una pérdida de economía. Y eso pues dio lugar a que se inventara esa famosa T, que es un cuerpo extraño que hay en la vagina, y que en la vagina no, en el útero, y que pues produce la anticoncepción, siguiendo ese ejemplo de las camellas de los árabes. Y pues el mecanismo hoy en día es socorrido, hoy en día es muy usado, la famosa T, o el espiral ese, el churrusco que llaman, y que simplemente como cuerpo extraño en el útero puede impedir la fecundación. El problema radica, y ese es un quebradero de cabeza de los ginecólogos principalmente, es saber cuánto porcentaje de seguridad puede tener un método de esto, ¿no? Mire, ¿Hasta lo qué de las punto? camellas, Juan, me lo encuentro aquí, dice, utilizaban un tubo hueco, los pastores árabes introducían una piedrecilla en el útero de la camella. Sorprendentemente, hasta fines de la década de 1970, los médicos no comenzaron a comprender el funcionamiento de un DIU, así se llama. El cuerpo extraño, actualmente metálico o de plástico, es tratado como un elemento invasor en el útero y atacado por las células blancas del cuerpo. Parte del arsenal de estas células es un compuesto antivírico conocido como interferona, y se cree que mata a los espermatozoides e impide la concepción. Bueno, lo interesante es Mire la saber famosa de dónde sacaron ellos esa idea, ¿no? Mire la T. De dónde sacaron, ahí está la T, ¿no? Sí. Bueno, la idea es de dónde sacarían los árabes esa conclusión, que pues, seguramente tenía que trabajar o tenía que operar, porque eso era lo que ellos hacían cuando iniciaban una caravana de esas gigantescas y expensas por ese desierto. Eso sería muy interesante averiguar, a ver cómo llegaron a una conclusión que hoy en día pues es una conclusión científica y que tiene aplicación, pero que desde tan antiguo se hubiera utilizado. Las mujeres egipcias, estoy leyendo, adoptaron un procedimiento menos nocivo, porque en la antigua China se aconsejaba a las mujeres ingerir mercurio calentado en calentado en aceite, procedimiento que pudo haber dado resultado, puesto que el mercurio es muy tóxico y probablemente envenenaba al feto y con menor intensidad a la madre. Las mujeres egipcias adoptaron un procedimiento menos nocivo. Antes del coito se insertaban en la vagina una mezcla de excrementos de cocodrilo y miel. Si bien la viscosidad de la miel pudo servir como obstáculo temporal para impedir que el esperma entrara en contacto con un óvulo, lo más probable es que el ingrediente principal fuese el estiércol de cocodrilo, ya que su intensa acidez podía alterar el pH necesario para la concepción, matando los espermatozoides. Y se considera que este fue el primer espermicida de la historia, precisamente el estiércol de cocodrilo mezclado con miel. Mire, después de esto, pues pasó mucha agua bajo el puente, y cada época ha tenido también su método, ha tratado de encontrar el método para combatir, o mejor, para controlar la natalidad, ya sea provocando un aborto, o ya sea simplemente impidiendo la gestación misma, o la fecundación del óvulo. Pero resulta que, andando en el tiempo, el médico Falopio, profesor de anatomía de la Universidad de Padua, resulta que él fue el primero en describir esos canales a través de los cuales se conducía el óvulo. Ya viene el nombre de trompas de Falopio, ¿no? Exactamente. Y entonces él se inventó, bueno, claro que ya lo usaban también los romanos y los griegos, que usaban algunos capuchones
hechos de diferentes materiales, pero no lo hacían para controlar la natalidad, porque realmente ellos asumían, en la antigüedad se asumía, que la esperma depositada por el hombre en la hembra no necesitaba fecundar un óvulo, sino que simplemente el solo hecho de entrar al organismo de la mujer, ya con eso era suficiente. Para ellos el óvulo todavía no se había detectado. Entonces por eso siempre se pensó que ese es Falopio, vea. Ajá. Imagínenselo usted, Falopius, helo ahí. Y este señor entonces se inventó ese capuchón, que como decíamos, en la antigüedad siempre se usó. Pero resulta que esto no se usaba para tratar de prevenir una fecundación, sino básicamente para impedir contagio de enfermedades venéreas. Al hombre le importaba un bledo si la mujer quedaba embarazada o no. Lo que le importaba era básicamente no contraer una enfermedad. Y eso es lo que él siempre pretendía, no contraer una enfermedad. Y se inventó este capuchón, lo que hoy podríamos llamar, como decíamos, en la antigüedad se habían usado intestinos de diversos animales que pudieran servir de forro al pene, y pues obviamente que se cerraba la punta, se amarraba un cordel o cosas por el estilo. Pero lo que decía, no porque quedara fecundada o no, les importaba un bledo. Lo importante era no contraer una enfermedad venérea. Y eso fue lo que en principio, después de que Falopio, un gran estudioso, se inventó lo que llamaban, diríamos, una funda sanitaria, pero era de lino, según la describe. Pero resulta que no iba Juan hasta la raíz del pene, sino que era una funda que era más bien un capuchón que tapaba solamente el glande, y con un cordel se apretaba, cosa que aprisionara el glande, pero no el resto del cuerpo del pene. Pero después de eso había un rey muy disoluto en Inglaterra que era Carlos II, y eso fue a mediados del siglo XVII, y entonces, de miedo a que el rey contrajera alguna enfermedad venérea, apareció un doctor Condom, y entonces retomó la idea de Falopio y simplemente con tripas de gato, por ejemplo. Con la vejiga de un cerdo o un conejo. Exactamente. Uh-huh. A ver, miremos la imagen ahí. Mire, ese era el capuchón de Falopio. Sí, señor. Mire que no tapaba todo el pene, sino solamente la parte superior, o mejor, la parte extrema, pues la parte delantera del pene, donde está el glande, y no más. Pero resulta que estos, en vista de que al parecer había una epidemia de sífilis, este doctor Condom retomó la idea de Falopio e hizo un capuchón de esos, y tomó la tripa de una oveja y la aceitó, la cerró en la parte, en uno de los extremos, y le pidió al rey que la estuviera usando. Al rey le encantó y empezó a usarla, y por extensión entonces los nobles. Pero resulta que al parecer el doctor Condom luchó toda la vida para que no se lo asociara con ese nombre, no le pusieran ese nombre. Mire, ahí está el capuchón de intestino de oveja. Y resulta, Juan, que había un coronel de apellido Condum, no Condom, entonces, sino Condum. Y este retomó lo que había propuesto el doctor Condom, porque había una epidemia de sífilis entre sus soldados. Entonces los obligó a todos a que usaran ese adminículo, y simplemente en adelante empezaron a denominar esto condón. Pues nosotros le decimos condón, pero era condón. Pero no fue el doctor Condom
Él lo propuso para el rey, pero hasta ahí llegó. Pero el que lo popularizó fue Condum, el coronel. Sin embargo, al médico asociaron su nombre con este adminículo y siguió llamándose Condón. Pero él luchó toda la vida para que no lo asociaran con ese cuento. Él no quería que le pusieran su apellido a ese adminículo. Sin embargo, ahí se quedó. Pero qué coincidencia, ¿no? Era una coincidencia de nombres ahí, que entre otras cosas, pues, pronunciados dan lo mismo. Sí. O sea, si hubieran pronunciado de la misma manera, pues dan exactamente el mismo nombre, del mismo adminículo que utilizaron. Mire, ahí usted vio la película El nombre de la rosa. Sí. No es ese, no, perdón, no es El nombre de la rosa, es una película que creo que se llama Deseo bajo las estrellas o algo así, que es la historia de Pierre Abelard y Eloísa. Y es una película francesa, pues, muy bien llevada al cine, en donde la cocinera se da cuenta de que Eloísa está embarazada y se lamenta a la cocinera de que no le haya preguntado a ella para entregarle no sé si es una víscera de conejo ya digamos vinagrada o en estado de descomposición, para que se lo hubiera puesto y le hubiera impedido la fecundación. O sea que también se estaban utilizando sustancias que eran de orden o de origen natural, pero que de pronto por la secreción o por la acidez, entonces impedían que se diera el fenómeno de la fecundación. Óigame, y ese ha sido pues como un eterno dolor de cabeza de la especie humana, porque mire que a pasos agigantados, independientemente de todos los métodos, entre los cuales el más antiguo y el que en principio se supuso que era el método para controlar los nacimientos o la fecundación, el del coitus interruptus, ¿no? Simplemente que el hombre eyacula fuera de la mujer. Y de ahí viene un castigo para un personaje bíblico que es Onán, que lo asocian con la masturbación. Resulta que Onán, de acuerdo con lo que describe la Biblia, no lo acusan de masturbarse, sino de derramarse sobre la tierra, no dentro de su mujer, sino sobre la tierra. Y ese fue el verdadero pecado de Onán, aunque a la masturbación también se le llama onanismo. Pero si uno observa esa progresión de la población del mundo, uno se queda asombrado cuando le cuentan que durante la peste negra en el siglo XIV, empezó en 1333 en China y en 1347 llegó a su punto máximo en Europa y duró hasta 1351. Que le digan a uno que esa peste mató a las 3/4 partes de la población mundial, uno se queda abismado. Hemos aclarado que ellos hablaban de las 3/4 partes de la población mundial porque circunscribían la población mundial a lo que conocían, a su cuenca mediterránea, a toda Europa y a parte de Asia, pero no sabían que existía América, ni otros pueblos, ni otras sociedades en el resto del planeta. Entonces es comprensible que digan que las 3/4 partes de la población mundial. Y se cifraba esas 3/4 partes en unos 75 millones de personas. Pero resulta que en la medida en que se mejoran las condiciones higiénicas, en que la mujer recibe más cuidados y atenciones, en que se conoce mejor el funcionamiento del proceso de gestación, cuando cuando se descubren las vitaminas, cuando se conoce el valor de los nutrientes, el papel que juegan las proteínas, es decir, cuando las condiciones higiénicas y médicas progresan de una manera abismal, obviamente entonces desciende la tasa de mortalidad infantil. Y ese que era
irónicamente, guste o no guste, una forma de controlar la explosión demográfica, se minimiza ese impacto con todo lo que ocurre en la atención al bebé, la lactancia, a la madre, porque acuérdense que antiguamente las mujeres regularmente o morían dando a luz o después de dar a luz. Y por eso uno encuentra en la historia tantas reinas que murieron dando a luz, pues que son las que registra la historia, porque la gente común y corriente no la registraba. Tantas que mueren dando a luz, o a consecuencia de un parto mal atendido, o de la fiebre, ¿cómo es que llama? Puerperal. Puerperal, sí. Exactamente. Y por muchas otras cosas. Pero cuando los avances médicos reconocen y logran controlar todo eso, se dispara la explosión demográfica. Y se asume que ya en el siglo XX, cada 35 años se duplica la población. Así de sencillo, finalizando el siglo XX y el siglo XXI. Caramba, ¿no? Resulta que por allá en 1980, tal vez 1980, un poquitico más atrás, entre 1970 y 1980, estábamos hablando de 4.000 millones de personas en el planeta. Y en el 2010 ya estábamos hablando de casi 7.000 millones de personas. Estamos más o menos en unos 6.800 millones de personas en este momento en el planeta. No, y en el año 20 tal vez sean un porcentaje todavía mucho mayor, digamos, en cuanto a progresión se refiere, a progresión de la población. Eso ya pone a dudar a ver si Malthus tenía razón o no la tenía. Pero qué bueno hablar de Malthus. Malthus, no recuerdo cómo era que se llamaba, Malthus. Bueno, en el siglo XIX él era como un sociólogo, algo por el estilo, ¿cierto? Sí, era dedicado a las ciencias sociales, sí. Él en el siglo XIX decía que la progresión aritmética de la producción alimentaria no podía mantener a la creciente población del mundo, que era de progresión geométrica. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de progresión aritmética, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y de progresión geométrica estamos hablando de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y esa es la progresión de la explosión de la natalidad. Progresión geométrica. Y resulta que si hay una descompensación entre la producción alimentaria y la progresión o la explosión demográfica, necesariamente sostenía Malthus que un momento en que el planeta no iba a poder contener la cantidad de habitantes que iban naciendo. Se estima, y esto es un dato relativamente viejo, es de Isaac Asimov, está en el libro La mente errabunda y en un ensayo que se llama La buena tierra está muriendo. Él habla de que cada año nacen en el mundo 120 millones de personas, pero con los avances biomédicos, en los últimos años apenas están muriendo 40 millones de personas, lo que significa que siempre tenemos un superávit de 80 millones de personas más cada año en el planeta. Y cada ser humano necesita, para poder sobrevivir, son datos de él, necesita por cada kilo de peso 2 kilos de tejido vivo. O sea, estamos hablando de vegetales y estamos hablando de animales. Para poder sobrevivir necesita sacrificar 2 kilos de tejido vivo. Así las cosas,
y entendiendo, Juan, que apenas el 3% del agua total que existe en el planeta es agua potable, es agua dulce, y de ese 3%, casi el 2%, es inalcanzable para el hombre porque está o en los icebergs, en los témpanos, o son pozos subterráneos. Solamente queda el 1 y tanto por ciento de agua disponible para el ser humano. Pero de ese 1%, convertido en un 100% de ese 1, tomándolo como si fuera un 100%, más del 60%, ¿se acuerda del trabajo que hicimos de agua, por favor, cierto? Claro que me acuerdo. El 60% de esa agua se está gastando en irrigar tierras para cultivar, para producir alimentos. El 60%. Y se están habilitando cada año millones de hectáreas para cultivar, para poder producir alimentos. Millones de hectáreas. Recuerde que se está talando el equivalente a una cancha de fútbol cada minuto en el planeta. El equivalente a una cancha de fútbol se está talando. Y eso es para producir leña para cocinar, o para papel, o para construir muebles, lo que usted quiera. Mire lo que pasó en Haití. En Haití, que tenía un bosque, mire, Haití, ese país. ¿Cómo? Bueno, en todo caso, la población negra de Haití, que es más del 90%, en un país tan supremamente pobre, tuvo que sacrificar todo su bosque simplemente para poder cocinar. Ese país es un erial, es un yermo, una tierra yerma, no produce absolutamente nada. Y si en esa escala, si eso ocurre en Haití, imagínense en el mundo, habilitando terreno para poder cultivar, para producir alimentos para esa creciente población. En la Tierra existen 520.000 millones de hectáreas de tierra aprovechable, pero todo eso se está acabando. ¿Cuánto, perdón? 520.000 millones de hectáreas. Sí. Y eso se está acabando, precisamente por esto. Y el agua, que es vital, se está agotando para poder irrigar terrenos habilitados para cultivar. Y si se está talando, entonces viene esa deforestación, hace que la tierra se aridice, se cuartee y se vuelva un desierto, se vuelva pizarra. Y si no hay tierra fértil, no puede asimilar el agua porque se la traga. Y entonces todo ese proceso se vuelve un círculo vicioso. Se tala, inmediatamente la erosión va arrastrando la tierra que se depositan en los lechos, eso produce inundaciones y se queda en otras partes. Mire usted, por ejemplo, esa tala indiscriminada de bosques para madera. Y todo eso es un círculo vicioso. Y resulta que cada vez es mayor la cantidad de población. Y cada vez es más difícil alimentar esa población y darle agua a esa población. Y acuérdese que lo que se dice recurrentemente, que la próxima guerra mundial será por agua. Y el litigio entre palestinos e israelíes, básicamente en este momento es por agua. Los israelíes, dentro del convenio que hicieron, cuando aceptaron a los palestinos, era que tenían que entregar 50 millones de litros de agua, lo cual es una cifra ínfima, porque son 50 millones de litros de agua al año. Y resulta que en Israel la fuente más grande para abastecerse que tienen es el Jordán. No tienen más. Y de pronto que en las montañas, mire la tierra cuarteada. En las montañas se deshielan las cumbres de las montañas en invierno y eso
hace que los caudales aumenten, pero eso en una época del año no más. Lo cierto de todo este panorama, Juan, es que cada vez hay más gente y cada vez menos recursos para alimentar a esa gente. Y uno se pregunta si Malthus tenía razón o no. Pero aquí entran a terciar también las religiones, particularmente la cristiana y en especial la católica, que siempre ha atacado los contraceptivos, siempre ha atacado los anticonceptivos. Pero es que ya esto no es una cuestión de religión, de ética o de moral, es una cuestión de supervivencia. Y aquí ya no hay nada más que hacer ni nada más que decir. Y recordando de que desde que Gregory Pincus en 1960, después de unos estudios que hizo, ya le voy a decir un médico de apellido, pero verá, este señor se llamaba, se me perdió, pero verá, este señor se llama Russell Marker. Estaba experimentando con esteroides vegetales conocidos como sapogeninas, que en el agua producen una espuma parecida a la del jabón, estoy leyendo. Cuando descubrió un proceso químico que transformaba la sapogenina diosgenina en progesterona, es decir, la hormona sexual femenina, el ñame silvestre mexicano conocido como cabeza de negro demostró ser una rica fuente de este precursor de la hormona. En aquellos tiempos, sigo leyendo, la progesterona se utilizaba para corregir los trastornos menstruales e impedir los abortos, pero solamente disponían de esta droga los laboratorios farmacéuticos europeos y los métodos para prepararlas eran tan laboriosos como costosos. Él no consiguió respaldo financiero de ninguna compañía, alquiló un laboratorio y produjo 2.000 gramos de progesterona que costaban $160.000. Ese principio que era para controlar la ovulación, resulta que la cogió Gregory Pincus y probó, estoy leyendo, en 1.308 voluntarias de Puerto Rico, un inhibidor de la ovulación derivado del ñame, y de este modo resolvió problemas de regularidad menstrual, además de verificar que era un contraceptivo efectivo. Y por fin en 1960 apareció el Enoviv, la primera píldora anticonceptiva, ¿no? La primera píldora anticonceptiva. Y esto significó una revolución porque liberó a la mujer, la hizo dueña de su cuerpo. Y ella a partir de ese momento pudo determinar si quería o no quería tener hijos. Pero la pregunta aquí que se plantea, Juan, ¿es lícito que sigamos trayendo más hijos al mundo? Mire el Enovida ahí, la primera píldora anticonceptiva. Sí, señor. Tiene presentación que ahora con toda la información que existe, con todos los métodos que existen, más que nunca haya una proliferación de embarazos precoces o embarazos en niñas y niños. Y yo me quedaba aterrado porque hace unos días estuve en una población X, no la vamos a mencionar por razones obvias, y en una cuadra, Juan, vi como 5 o 6 niñas que no habían pasado de los 17, 18 años embarazadas. ¿Es justo que esto esté ocurriendo? No, la situación es demasiado grave y la situación radica en la falta de educación y de formación. Y ya no es únicamente el problema moral el que ha satanizado el sexo, pues proverbialmente desde tiempo inmemorial, o desde que ha existido pues todo ese concepto de la teología o de la tradición judeocristiana, que es muy estricta en cuanto a eso de la fornicación, etcétera, a lo del sexo. Pero ya hoy en día los muchachos esas advertencias se las pasan por la faja. Es decir, el problema ya no se vuelve un problema moral, sino que se vuelve un problema social y de enorme responsabilidad. Sobre todo cuando vemos que
hay un niño no deseado, ¿no? Un niño no deseado es una tragedia porque nadie mide las consecuencias de esa llegada al mundo de una criatura que no es esperada con agrado, que es rechazada. Muchas veces a las muchachas que tienen niños en esos hogares tradicionales las echan de la casa y las tiran así misericordiamente a un mundo de prostitución, o el caso más normal, que es el de una muchacha que tiene un hijo pero que se ve limitada en su acción precisamente porque ese niño le impide desarrollar sus actividades sociales o sus actividades laborales, etcétera. Y entonces empieza a vomitar o a volcar todo su resentimiento hacia esa criatura y a decir que él fue el que le amargó la vida. Pues ahí es donde hay que considerar la responsabilidad y lo que se debe hacer para evitar esas situaciones que, como digo, ya poquito tienen algún miramiento con la moral, sino que tienen que ver con la vida social, con el aumento de la población y con las responsabilidades inherentes a eso de ser padres, ¿no? Porque un niño que nace de una madre soltera y que no tiene una figura paterna, pues es un muchacho que le falta un concepto de autoridad que es muy importante para su vida social y para su comportamiento adecuado o para su ajuste como un ciudadano de bien. Y si no tiene esa figura, pues entonces se pierde ese trabajo o se pierde esa adquisición del concepto de autoridad que es tan importante y que hoy más que nunca hay que respetar, ¿no? Porque hoy en día estamos siendo más controlados, estas sociedades a medida que crecen necesitan más control y pues cuando aparecen estos átomos disociados pues crean problemas, ¿no? Y crean problemas sociales. Uh-huh. Yo conversaba con un amigo, Juan, y le preguntaba, él ya tenía una familia, es decir, él se separó y quedaron unos hijos de su primer matrimonio, hubo un segundo matrimonio y ambos tenían hijos de su primera unión. Y entonces conversaba con este amigo mío y le preguntaba si él quería tener más hijos, y me dijo, no, ni riesgos, no más faltaba. Y siendo un tipo que lo conozco desde hace muchísimo tiempo, muy amante de los hijos y particularmente pues de los niños, se derrite con los niños. Yo le decía, pero si vos sos un enamorado de los niños, ¿por qué no? Y me dijo, hombre, no es justo traer más criaturas a este mundo. En el evento de que quisiera tener un hijo, simplemente adoptaría uno. Y lo adoptaría porque ese ya llegó al mundo, no pidió ser traído y probablemente no va a tener una oportunidad de vida digna. En vez de traer uno, yo le daría esa oportunidad de vida digna a un bebé que ya está aquí. Hombre, me pareció una posición tan sabia, Juan. No sé qué piense usted. Tantos niños en el mundo en este momento que no tienen una oportunidad de vida y que simplemente fueron tirados a la vida, casi que lanzados a la vida, de una manera infame. Es muy duro, yo creo que es una responsabilidad terrible y sobre todo que esa es una carga que le cae a la sociedad, ¿no? Que le cae a las autoridades, que le cae a todo el mundo y que pues realmente confunde porque no se sabe qué actitud tomar. De todas maneras, una persona que ya está viva, ¿no? Y como tal goza de todos sus derechos humanos y hay que respetárselos y hacérselos respetar.
Pero esa irresponsabilidad de traer una criatura al mundo en esas condiciones, yo creo que eso sí hay que... pues la mejor perspectiva indudablemente es la educación y la formación, pero en China, por ejemplo, ya no lo piensan así, ¿no? En China ya es... En China, a ver, Dios mío, ¿qué habré hecho yo para tener una hija así? Lo mismo que yo, madre. Mejor no se puede graficar, hombre, Carlitos, muchas gracias. Ahí está. Es un esquema que se repite. Sí, señor. Es un esquema que Está se muy repite. bien. Gracias, Carlos. Carlos Hoyos, nuestro diligente ingeniero, como siempre tan solícito y tan metido en el programa. Ajá. Tan acucioso. Y entonces decía Juan, ¿qué? No, que en China ya no lo piensan así, en China ya el castigo es fuerte. El que tenga más de un hijo definitivamente pues tiene que pagar y mucho. El Estado le cobra duro el que alguien se desborde de los límites establecidos por el Estado. Paradójicamente en Europa es un continente envejecido. Sí. Pero lo que deja de producir, pongámoslo en esos términos, Europa, lo compensa y con creces el tercer mundo, los países tercermundistas, que son en los que hay una mayor cantidad de hijos por pareja. Muy triste. Pero ¿qué hacer frente a esto? Yo ahorita decía que pues los lineamientos de la Iglesia Católica y demás son demasiado rígidos en ese sentido. Pero la pregunta aquí es, y esta es una pregunta que yo hago, que es Néstor quien lo hace. Es personal, es una posición personal que habitualmente nosotros no sentamos esas posiciones personales en nuestro programa. Pero yo siempre me hago esta pregunta. ¿Dios puede ver con buenos ojos el que se estén trayendo niños que no van a tener un futuro, que no van a ser bien atendidos y que como criaturas de Él se merecen un tratamiento equitativo frente a los demás? Es decir, Dios no acepta los anticonceptivos, realmente el control de la población, sabiendo lo que está ocurriendo en el planeta. Yo creo que ese Dios en el que todos creemos no puede ser tan injusto en ese sentido. Pero repito, esta es mi posición personal. No es ni posición de Teleantioquia, ni de Juan Manuel, ni del Búho, sino de Néstor Armando. A mí me parece que, y conmigo comulgan muchísimos sacerdotes con los que he conversado, que lo dicen en privado, pero no lo dicen en público, por razones obvias, que ya no es ni siquiera una cuestión dogmática, sino que es un imperativo de supervivencia. No se pueden traer más niños al mundo. No estoy de acuerdo con el aborto, naturalmente que no lo estoy, pero no estoy de acuerdo con que se prohíbe el uso de anticonceptivos o alguna forma de contracepción. Pero no sé, Juan, te propongo que conversemos con los televidentes, ¿te parece? Estamos de acuerdo. Yo creo que hay mucho para decir sobre el tema. ¿Qué dice ahí? Compañeros, compañeras, ¿no qué? No olvidaros, evitaréis embarazos no deseados, enfermedades venéreas, y de paso esa parte de joderás al Papa, dice ahí. Bueno, eso sí no lo digo yo, lo está diciendo esa imagen que tenemos ahí, el uso de ese condón. Me parece que podemos conversar con los televidentes. Así es. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros sobre este tema pueden marcar los números que van a aparecer en pantalla. 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana. 851-1170, ahí aparece en pantalla, para llamadas de fuera del área metropolitana. 851-1170.
y la línea gratuita nacional 018-051-5015. 018-051-5015. Pero también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elbuota@teleantioquia.com.co, elbuota@teleantioquia.com.co. Nos pueden escribir cuando ustedes lo consideren conveniente. Nuestras líneas están abiertas. Quien desee conversar con nosotros sobre este tema, su posición, su opinión, bienvenidos son. Las líneas están abiertas. Yo no sé, Juan, si sea sensato o no, y esta es también una discusión bioética que se ha dado en el mundo, Juan, de hasta qué punto alargar la expectativa de vida, entendiendo que existe un imperativo según el cual se debe preservar la vida por encima de cualquier consideración y la vida de cualquier persona, y hay que tratar de salvarla. Pero hasta qué punto tratar de alargar una vida que realmente no tiene mucho futuro, en el sentido de que una persona ya después de una determinada edad, pregunto yo, si es mejor dejar que naturalmente sucedan las cosas o trasplantarle un corazón a una persona de 75, 80 años. ¿Tiene sentido? Bueno, son un montón de preguntas que se plantean. Así que ya saben, nuestros televidentes, las líneas están abiertas. Bueno, nos llama desde Bogotá nuestro amigo de siempre, David Brujel. David, bienvenido. Néstor Armando, muy buenos días, y profesor Juan Manuel, ¿cómo van? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues interesante el tema del día de hoy. Se puede ver que hace más de 150 años la población mundial no excedía los 300 millones de personas, pero por la explosión demográfica y la revolución industrial, y que las personas, en vez de vivir en los campos, hayan hecho núcleos urbanos, pues la explosión de personas se ha excedido de una forma exponencial. No es ni se haya excedido de manera matemática, sino exponencial, porque no sabemos hasta dónde va a parar el crecimiento demográfico, y se ha visto que las grandes ciudades son las que tienen la mayor capacidad de personas donde habitan. Pues mire usted, hombre, uno pensar en una ciudad como Tokio con más de 30 millones de habitantes, o Ciudad de México con más de 23 millones de habitantes. 30 millones, 28 millones exactamente está en la Ciudad de México. El Distrito Federal. ¿Ya está en 30 millones? Sí, señor. Uy, bárbaro. Sí. 30 millones, nosotros tenemos 45 millones, tengo entendido, en Colombia. Exactamente. Mucho más de la mitad de toda la población colombiana. Sí, señor. Bárbaro. No, es una cosa impresionante, y pues uno no sabe hasta dónde va a parar y hasta dónde vamos a poder mantener toda la población humana. Ajá, así es. Sí, y pues se ha visto de que cuando las tierras son muy tecnificadas, las personas hacen familia y no miden y no utilizan métodos anticonceptivos, y lo mejor sería que, como lo hacen las personas en Canadá es un país igual de grande los Estados Unidos, y tiene una población de 30 millones de habitantes. Y pues necesitan ellos gente para poblar, pero ya nacida. Ellos no le piden a uno que vaya a procrear hijos allá, porque pues casi no tienen recursos, y los pocos recursos prefieren es darles a las personas ya nacidas, no los que piensan nacer. Esa es una posición filosófica que me parece muy interesante y muy sensata. No, sí, porque si nosotros nos ponemos con cosas que no son, la población del planeta Tierra nos va a tocar vivir en el espacio o en otro planeta, y pues para tirarnos de este planeta, irnos a tirar más sitios, mejor quedémonos en este, pero controlémonos, ¿sí? Así es. Sí, y también se ve que en la mediados del siglo XX las familias eran muy numerosas, de 8, 10, 12, 15, 20 hijos, y pues la madre moría después de los 50, 55 años totalmente destruida, porque de concebir tanto, pues las personas se acaban.
Obvio, claro. El desgaste es muy grande y pues afortunadamente en la actualidad hemos tenido conciencia y ya no se ven familias por más de 3 o 4 hijos. Así es. 3 hijos es suficiente y 4 ya es como para mandarse a aplicar un método anticonceptivo radical. Así es. Sí, Totalmente entonces de ese era acuerdo. mi aporte del día de hoy. Quiero aprovechar la oportunidad de que las personas entren a elbuhotelantioquia@hotmail.com en el Facebook y que también se inscriban en la página web www.elbuho.org. Llevamos 1.698 personas al día de hoy en el grupo de Facebook. Entonces, pues, recordarles a las personas y pues no, esperar que la sociedad tome conciencia de que tenemos que parar nuestra estirpe y mejorar las personas que ya estamos vivas y que ya nacimos. Bueno, pero también invitemos a la gente para que escuche nuestro programa Había una vez en Radio Super, sábado de 11 a 12 del día. Sí, señor. Estamos hablando sobre el bicentenario. Están los programas también en el BU, los 3 últimos programas, y también pueden contactarme a mí en Había una vez radiosuper@hotmail.com. A ver un momentico, que ese no lo tengo yo, lo voy a apuntar aquí. Había una vez radiosuper@hotmail.com. Había una vez Radio Super @hotmail.com. Sí, señor. Ahí vamos 90 personas incluidas, pero con ganas de crecer más. Perfecto. Muchísimas gracias, Néstor Armando, y por favor te encargo del libro de La Bella Bella para empezarlo a leer. Listo. Nos hablamos en el día de hoy. Listo, perfecto, Néstor. Muchísimas gracias y nos vemos buenos días. Gracias. A ti muchísimas gracias, David. Nos está llamando Mauricio. ¿De dónde nos llama Mauricio? Aló, Mauricio. De Don Matías, ¿cómo les va? Hola, hombre, don Mauricio, en Don Matías. ¿Mucho frío o no? Pues siempre está fría la noche, pero con ustedes y su tema tan agradable y tan complejo además hoy, pero con todo esto alrededor del análisis que hacen, pues hace que la noche no sea tan fría realmente. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, a ver, pensando en todos los elementos que ustedes han tocado, desde el abordaje biológico hasta los elementos sociológicos analizados al final, hay situaciones para resaltar muy complejas. Específicamente, pues, y sin tener ninguna posición en contra o a favor, encuentro aquí una declaración de Monseñor López Trujillo, el fallecido, recientemente, donde dice con agrado hace unos 5 años que afortunadamente los datos de explosión demográfica son falsos y que el Consejo Pontificio dice que no es cierto, que son augurios que no son reales, que la población no está creciendo de forma exponencial, sino que ha crecido lentamente. O sea, rechaza de una vez una realidad muy clara, en donde definitivamente el crecimiento poblacional sí es exponencial y tiene elementos complejos dentro de la distribución de la riqueza, por ejemplo, que lastimosamente encontramos en nuestras poblaciones. Y hablo de don Matías, pues yo soy médico y trabajo en toda la parte de salud pública y encuentro que definitivamente la mayor tasa de natalidad está en la población pobre. Eso... Doctor Mauricio, entonces ya le pongo el doctor adelante. No, sigamos con Mauricio, tranquilo. Bueno, Mauricio, ¿qué tan cierto es que la libido aumenta proporcionalmente al grado de hambre que pueda tener una persona? Pues, ¿es cierto eso o es un mito? No, hay estudios grandes, no solo con el grado de hambre, sino con el nivel de estrés. Entonces, por ejemplo, cuando... Y con la misma desnutrición tengo entendido, que es una forma de defenderse la especie, tratando de perpetuarla, y entonces aumenta la libido para procrear más. ¿Es cierto eso? Sí, pues sí hay algunos estudios en donde se demuestra que en momentos de estrés, en situaciones, por ejemplo, como la pobreza extrema y el hambre, ya instintivamente el ser humano busca adicionalmente, no solo para proteger, para mantener la especie, sino adicionalmente para generar algo de endorfinas que les permita
tolerar un poco más estas situaciones extremas. Por ejemplo, en el terremoto que hubo en el eje cafetero, yo estuve una semana después en una brigada precisamente allá, y una de las campañas más grandes que se intentaba hacer era tratar de controlar la natalidad, porque precisamente aumentaba mucho la libido en esos momentos de estrés y en esas situaciones, porque el ser humano busca un elemento para gratificante y de compensación también. Exacto, dentro de la parte de compensación también. Y productora de placer. Exacto, entonces eso ayuda pues a llevar a sobrevivir, más que a vivir, a sobrevivir en situaciones extremas, en situaciones complejas. Entonces todo esto, y con el análisis de control o poco control de natalidad, es importante tener en cuenta lo que mencionaba yo, la brecha grande que hay. Los pobres cada vez tienen más hijos, los ricos cada vez tienen menos hijos. Aunque por ahí recuerdo así casualmente un chiste que decía que hay que tener, lo mencionaba Facundo Cabral, que hay que tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones, pero eso es una nota de pie de página. Sí, eso no funciona aquí en Colombia. Sí, no funciona aquí. Otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta, que pienso yo que ustedes mencionaron tangencialmente, el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes no es el problema, porque nuestras abuelas y a veces nuestras madres, de acuerdo con la edad, tuvieron sus hijos desde los 14 años, pero tenían un hogar conformado, tenían una pareja estable y tenían elementos de afecto, además de elementos económicos que les soportaban su situación. En este momento el problema es el embarazo no deseado en adolescentes solas. Y específicamente en Don Matías tenemos un problema grande con respecto a eso. Hay mucha población muy joven, pero el problema no es que sean jóvenes embarazadas, sino que son jóvenes sin un sustrato, sin una formación y sin un hogar, que además van a generar unos hijos con esas falencias. Se va a replicar el esquema y continuará replicándose y replicándose. Parecido a lo que veíamos ahorita en la caricatura que ustedes presentaron. Otro elemento que me parece interesante, como para no volverme muy largo, muy extenso en esto, es la parte de lo que llaman la transición epidemiológica. El cambio en las poblaciones por poblaciones muy viejas, que también tiene elementos de bioética muy complicados. Vemos que los países más desarrollados pues han generado sistemas de salud que aumentan la esperanza de vida, pero ¿a costa de qué? A costa de una atención mucho más costosa, porque la atención de la población anciana es mucho más costosa. Una unidad de cuidados intensivos para un paciente con problemas cardiovasculares es mucho más costosa que para un niño que tiene una malformación y que si se le da una calidad de vida pues va a poder desarrollarse de forma adecuada. Entonces, ese envejecimiento de la población comparado con la población del subdesarrollo, que es mucho mayor, pues mucho mayor en número, pero con una esperanza de vida menor, hace también que piense, y particularmente lo que le decía a su amigo con respecto a adoptar un hijo, uno piensa si definitivamente la sociedad en 20 años va a ser una sociedad de personas más mal educadas, más malnutridas, con menos posibilidades de acceso a los sistemas en general, tanto de producción como de educación, etcétera. Uno dice, bueno, un hijo para una sociedad, enfrentarse con qué situaciones y con qué circunstancias. Y ahí entro también en esa contradicción tan grande de la religión que busca que el ser humano se desarrolle y llegue a la felicidad eterna o etcétera, pero con una superpoblación o una sobrepoblación. Entonces, son elementos francamente contradictorios en una sociedad que en nuestra gran mayoría es católica. Entonces, cada uno francas restricciones, y yo pienso, si nos vamos al extremo último de lo que es Dios, pues Dios le ha dado la posibilidad de crear también los anticonceptivos. Entonces también es un elemento que se puede utilizar, pero ojalá vayamos cambiando esos conceptos y esa concepción de que vengan los hijos, que vengan, todos vienen con el pan debajo del brazo, o incluso como lo dijo un ministro anterior al perverso ahora de la protección social, que todos iban a llegar con su carnet del régimen subsidiado bajo el brazo. Tenemos que salirnos de ese cuento que realmente es una falacia y entrar a la realidad de un mundo que no necesita tanto ser humano desprotegido, sino más bien una planificación real de toda la población y la reproducción misma. Médico, muchísimas gracias. Bueno, que tengan una feliz madrugada y nuevamente les agradezco por este programa tan agradable. Y a usted por ese aporte tan maravilloso. Muchísimas gracias, médico, bueno, que esté muy bien. Que esté bien. Hasta luego. Los interesados en nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, de sus parques, monumentos, plazuelas,
quebradas, puentes, cerros, cementerios, universidades, hospitales, personajes. Todo eso lo encuentra en nuestro libro La Bella Villa. Es una compilación de todas esas historias, historias que son cortas, más o menos de página y media, fáciles de leer, fáciles de asimilar, con la información suficiente para reconocer un sitio. Y ustedes lo pueden pedir en el 310-540-3833. 310-540-3833. Ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. Recuerde, 310-540-3833. Ahí aparece el número en pantalla para que lo anote. Continuamos con nuestros televidentes, Juan. A ver, ¿quién nos llama desde...? Marta. Doña Marta. Muy buenos días, caballeros. ¿Desde dónde nos llama Marta? Pues desde Aranjuez. Ah, claro, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente. Ay, gracias a Dios. Néstor Armando, un saludo grandote para ti, para Juan Manuel. El día de tu cumpleaños te escribí, pero pues sería que no alcanzaste a leer, que estabas con un médico que invitaste ese día. Ah, sí, Martica. No, yo no he entrado. Aquí el que entra es mi amigo, pero tengo que entrar a revisar yo también. Ah, sí, porque ese día Martica. llamé muchas veces porque mi muñeca te iba a cantar el cumpleaños. Ah, Jennifer. Sí. Ah, pero que me lo puede cantar cuando quiera, yo lo acepto en cualquier momento. Sí, a Néstor Sí. te le digo que te llamamos al celular y que te lo cante. Que me lo cante, con esa voz tan melodiosa, Ay. esa voz de ángel. Bienvenida es. Lo canta hermoso. Mira, y Rodrigo Tobón, Sí. pues Rodriartes, Sí. te mandó un recado ese día conmigo, pero como fue imposible pues comunicarme, entonces... Yo hablé con él posteriormente. Sí. Sí, yo hablé con él. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí. Porque te tiene por ahí un detallito chiquito, pero con mucho amor, te lo tiene guardado desde hace tiempos. Sí, eso me contó. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto que es una belleza lo que te tiene? Sí, excelente. Bueno, ahora con referencia al tema, pues yo primero que todo soy católica, apostólica y antioqueña. Pero por ello no dejo pues de reconocer las falencias de mi religión. Me parece pues que la Iglesia Católica peca en la ignorancia en cuanto al uso de los preservativos. Porque pues yo que tengo 4 niños, pues yo sé que pues ahora la situación no está como, para no decir, 2 hijos o más. Entonces es una forma de prever, o sea, y el que es futurista está pensando. Además, cuando se tiene una relación, así sea seria, se está cargando con 2 historias de experiencias, sin saber con exactitud un número X. O sea, en cuanto a las personas se han asociado íntimamente. Sí. Entonces, al haber uso del preservativo, pues es una forma de preservar la vida. Ajá. Bueno, eso fue mi aporte. Martica, muchísimas gracias. Nuestra Marta Paisa, gracias. Gracias, Martica. Gracias. Y bienvenida siempre. Chao. Y un abrazo y un beso para Jennifer. Pues mucho gusto se lo haré porque está dormidita, como hoy estoy en un examen. Sí. Entonces, con mucho gusto se lo haré y que Dios me los bendiga. A usted también y a sus niñas y sus niños. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Nos decía Carlitos qué? Carlos. Tenemos líneas disponibles. En este momento, ¿tenemos correos, Juan? Sí, señor, aquí hay uno de Adrián Caballero que dice que el auge de los métodos anticonceptivos con base en esto se produjo una película que ridiculizaba en cierto punto la posición de la Iglesia con respecto a los métodos anticonceptivos, el condón asesino. Sin embargo, en mi posición y en vista del aumento de embarazos de 12 a 17 años, son las condiciones sociales las que producen dicho aumento de natalidad, carencia de educación, de salud, de medios, de subsistencia, etcétera. Bueno, ese es un diagnóstico, pero el problema yo creo que merece soluciones y hay que pensar en eso. Don Sergio desde Yarumal. Aló, Sergio. Sergio.
Sergio. Sergio desde Yarumal. Aló. Sergio, ¿nos está escuchando? Sergio desde Yarumal. Bueno, vamos a revisar la línea. A ver, Sergio. ¿Sí, Sergio? Bueno, vamos a revisar la línea para ver si podemos recuperar el contacto con Sergio, nuestro amigo desde Yarumal. Hombre, lo que dicen nuestros oyentes y lo que decía el doctor Mauricio me parece muy puesto en su sitio. Sobre todo que cuando él afirma que no es ni siquiera el hecho de que una niña se embarace siendo muy joven, sino el entorno social. Y no hablemos de una descomposición moral, sino una descomposición social, en la que pues la responsabilidad no se reparte equitativamente entre los que procrean esa criatura, sino que regularmente la responsabilidad cae es en la niña, que termina pagando los platos rotos y que, como usted decía, su proyecto de vida se ve truncado. En todos los órdenes se trunca su proyecto de vida. Y ese niño se convierte más, en vez de ser un motivo de felicidad, es un objeto indeseado que es más una carga que otra cosa. Creo que recuperamos el contacto con Sergio. Sergio. Sí, señor. Maestro, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Hombre, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Allá sí que debe estar pero haciendo frío. Pero fue que se congelaron las líneas telefónicas. Me imagino. Se congelaron con este frío, hombre. ¿Y ustedes qué han hecho? Pues bien, señor, gracias. Bueno, hombre, encantado con este tema que ustedes están tocando esta noche. Sobre todo porque hace poco hablábamos un grupo de amigos de cómo eran las familias antioqueñas ahora tiempos. Digamos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo mío de mi familia. Yo tengo 15 tíos. Tengo 15 tíos por parte de mi papá y no tengo sino una sola hermana. Vean los tiempos como han cambiado. Además de que analizábamos, hombre, eran 15 hijos que vivían en una finca donde había comida para producir, donde la finca daba el sustento diario, ¿cierto? Ahí sí se puede decir que cada hijo llegaba con su arepa debajo del brazo. Sí, señor, pero digamos en ese momento, algo que decía el médico de don Matías, algo muy cierto, y es que la gente de menos recursos, la gente que tiene más escasez, digamos, de alimentos y más necesidades, es la que más hijos tiene. Además de que, hombre, la satanización que ha tenido la Iglesia en los últimos años en cuanto a los métodos anticonceptivos, yo creo que es importantísimo reevaluar ese concepto, porque es que no estamos preparados para tener más hijos, no estamos preparados para tener más niños. A mí me causa estupor y me causa una rabia tremenda, digamos, viendo esos correos que circulan en la internet, por ejemplo, de los fetos en China, ¿cierto? Hombre, eso es desagradable. Eso a uno le produce rabia. ¿Cómo es posible que allá la gente, satisfaga su placer sexual, ¿cierto? Bueno, tienen el bebé, es decir, copulan, y esos fetos nacen y luego los comen. Imagínense hasta dónde puede llegar el canibalismo humano, ¿no? Bárbaro. Sí, señor. Y eso no es ningún montaje ni nada, porque es que allá en China no pueden tener sino, en China y en Japón no pueden tener sino un solo hijo. Y hay un control estricto de la natalidad. Pues yo creo que es hora de que aquí en Colombia, ahora que uno ve estas cadenas de miseria tan impresionantes, se tomen medidas serias en cuanto al control de natalidad. Además de que, hombre, es hora de ligar definitivamente lo que es el Estado y la Iglesia. Noche, buenos días. A usted, muchísimas gracias. Bueno, Juan feliz Diego. noche. Perdón, Mauricio que nos... Sergio. Sergio que nos llama desde Yarumal. Sí, señor. El siguiente es Juan Diego. Recuerden, quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, que pueden
pedirlo en el 310-540-3833, ahí aparece en pantalla, 310-540-3833, y ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. Así que quienes estén interesados lo pueden solicitar, y quedan muy pocos ejemplares de esta reedición. Entonces saludamos a Juan Diego. Juan Diego, ¿desde dónde nos llama? De aquí de Llano Grande. Bienvenido, Juan Diego, ¿qué ha hecho? Pues hombre, trabajar un poquito, porque vos sabes que ahora el trabajo no está como muy fácil, ¿no? Ajá. Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Estaba aquí viendo el programa de ustedes y pues como todos tenemos distintos puntos de vista, ¿cierto? Uh-huh. Me parece que pronto si la humanidad no fuera tan ambiciosa, si no nos hubiéramos metido como tanto en el carro último modelo, el apartamento último modelo. ¿Cuánta plata se gastó el señor Chávez en armamento? ¿Cuánta plata se gasta los Estados Unidos en estar buscando no sé qué en otros planetas? Yo creo que sí podíamos vivir mejor aunque fuéramos más. La sociedad de hoy no es sino puro consumo. Si usted va a un supermercado, hay toda una gama de las galletas que usted quiera. Y si su mamá no va en el carrito con todas las galletas diferentes, hasta pena le dan en la caja. Antes se comía todo lo natural. Yo creo que de la comida que nos dan a nosotros, yo soy el 20º de una familia de 20 hijos de una sola pareja. Pero no era salchichas no sé qué, salchicha no sé cuál, salchicha no sé cuál. Hay 18, 20, 30 marcas de salchicha. Simplemente carne, papas, arroz, frijoles, con lo que merca hoy una familia. Para 3 personas se puede mercar o se podía mercar para 10 personas en otra época. Si usted no tiene hoy un carro de 5 años, ya está out. Entonces me parece que no es tanto de que no se pueda mantener la gente que hay en el planeta. La gente que hay en el planeta podríamos vivir tranquilamente sin pensar en el viaje a Miami. Ustedes se acabaron de casar, ¿cuándo van a tener un hijo? Primero tenemos que comprar el carro para ella, o ya lo tienen. ¿Y cuándo van a tener un hijo? Primero tenemos que cambiar el apartamento por uno más nuevo. Ustedes van a tener un hijo, primero tenemos que el viaje, no hemos ido a Miami o a Europa. Entonces, con todos esos gastos económicos, yo creo que sí se puede sostener un hijo. Pero primero es la satisfacción. Como decía ahora el médico, los ricos cada vez tienen menos hijos, porque el lema es que el hijo hay que tenerlo con todo y dejarle de todo. Y el carro último modelo y la casa último modelo. Uh-huh. Por eso los pobres tienen los hijos y no están pensando en eso, porque ellos saben que nunca van a ir a Europa. Sí. Más bien alimentan su hijo. Uh-huh. Ese es mi aporte. Pues, Juan Diego, de pronto si nos olvidáramos, no sé, o soy muy bruto en el tema, o no sé qué buscan los gringos y toda esa gente en el planeta no sé dónde. Pues es como si todavía no hemos hecho la casa nosotros, ¿para qué nos vamos a ir a buscar a hacer otra no sé dónde? Muy interesante ese Se gastan la plata, sí, un montón, pero la cantidad de plata más impresionante, con la que podríamos vivir todos como un poquito mejor, creo yo. Juan Diego, muchísimas gracias. Con gusto. Muy interesante su aporte. Nos está llamando Juan desde Cartago. Rubén. Rubén desde Cartago, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel y Néstor Armando. Un saludo especial para ustedes dos. Bienvenido, un placer tenerlo por aquí. Tuve la oportunidad de conocerlos cuando hacían parte del programa de Noche Buenos Días en Medellín, un reencuentro de oyentes, ¿no? Sí. Sí, señor. Este
programa ya no existe, Nelson, ¿sí? No, ya lo tenemos aquí, que salimos de Caracol y estamos aquí. Se llama El Búho, pero también podemos hablar de Noche Buenos Días, es lo mismo. Tranquilo. Claro que sí. Sin embargo, quiero decirle que sigo siendo seguidor y permanentemente veo el programa. Muchas gracias. Gracias. Les pregunto que quería participar, como para no ser redundante con lo que decía el doctor Edo Matías, y difiero un poco con lo que acaba de decir pues el señor que hace un momento participó. Juan Diego, exacto. Difiero un poco con él porque si es posible de pronto procrear, pero máximo, pienso yo, y es mi concepto, 2 hijos, ¿sí? Para poderles dar realmente lo que necesitan. Muchas veces vemos como, por ejemplo, familias hoy en día tienen muchos hijos, pero realmente ni la salud, ni el vestuario, vemos precisamente las necesidades que pasan permanentemente por tener tantos hijos y no se les puede dar realmente lo que se necesita para sobrevivir tranquilamente. Creo que pues que lo máximo 2 hijos pues sería lo justo. Esta sociedad está muy difícil, el médico hablaba de los sistemas de salud, de educación, la misma alimentación, es muy difícil tenerla con tranquilidad para tantos hijos. Se cayó la llamada. De todas maneras, trate de repetir su llamada, Rubén, si es tan amable. Inmediatamente le damos prelación a usted, Rubén. ¿Tenemos correos, Juan? ¿O no? No hay. Bueno, ya saben entonces nuestros números: 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y la 018-051-5015, que esta es una línea gratuita nacional para quienes deseen comunicarse con nosotros desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Tenemos líneas disponibles. Lo cierto de todo este cuento, Juan, es que tenemos que aprender a ser más responsables en función de la especie y en función de la casa en la que habitamos. No hay tantos cuartos para albergar a tanta gente, y eso es una cosa que no podemos soslayarla, que no podemos tratar de taparla con un dedo. Es una realidad incontrastable. Así es. Bueno, tenemos líneas disponibles. Correos de don Adrián Trujillo. Siento una voz. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Por favor, quítele todo el volumen a su televisor, póngalo en modo de silencio. Por favor, quítele todo el volumen a su televisor, si no, no podemos hablar. Escúchenos por el teléfono. Jaime. Sí, dígame. Ahí sí. Espérame, yo trabajo el televisor para escucharlo. Sí, por favor, quítele todo el volumen. Sí, señor. Bueno, ¿de dónde nos llama Jaime? De Bello, Antioquia. Bienvenido, Jaime. Gracias. No le pare bolas al sonido, no le pare bolas a ese sonido que le llega retardado. Muy bien. Lo que siga con lo que nos va a contar. Correcto. Néstor Armando y Juan Manuel. Sí, señor. Soy un asiduo escucha y mirándolos por la televisión, y a raíz del programa, a ver, quiero como hacer una pregunta un poco muy mordaz. Sí. ¿Cómo es que en los medios de televisión nos informan de que los financieros tienen una utilidad en el 2009 de 8 billones y medio de pesos? Sí. Y con la situación que está afrontando el país, que los mismos medios nos muestran las tristezas, las pobrezas. Sí. ¿Dónde radica esta contradicción, por Dios? Bueno, es la eterna contradicción del Porque en medio de todo yo no he visto, por ejemplo, que el medio financiero haga campañas como para salud, para los desplazados, para los de mucha edad, todo esto.
¿dónde radica esto, por Dios, esta noticia? Bueno, en principio el tema Yo sé que mañana o pasado mañana, como los medios financieros por todo cobran, sí, le están poniendo una caspa a esto, como que por las pirámides, que ya como las pirámides ya por los que le descubrieron que están ya todos apresados y todo, y la gente teme. Me arriesgo a decir que es como una disculpa, sino porque el medio cobra por todo. Mañana pasado mañana, yo sé que por hacer una fila en un cajero, por el hecho de hacer una fila, se va a cobrar. Bueno, Jaime, estamos hablando de un tema totalmente diferente, Sí, pero voy a escuchar a Néstor Armando. sí, vea, que estamos hablando de un tema totalmente diferente, pero eso que usted nos plantea es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Simplemente, si existen dos seres humanos, necesariamente uno está por encima del otro. Uno explota al otro y en la medida en que el otro logra redimirse, también termina explotando a otros, ya sea desde el punto de vista físico, financiero, económico, moral, afectivo. Eso es una condición humana y eso no lo vamos a poder cambiar. Y mientras subsista el actual sistema económico que poseemos, que entre otras cosas esto se va a transformar, nos guste o no nos guste, deberemos soportar esto. Esto es como cuando la jarra se va contra la roca, que se golpea la jarra. Si la jarra se va contra la roca, se golpea la jarra. Si la roca se viene contra la jarra, se golpea la jarra, se quiebra. Y la jarra somos nosotros. Ellos siempre serán roca. Tristemente así funciona esto. Y lo peor de todo es que ni siquiera podemos cambiarlo. Ahorita estaba viendo un programa en el que el Fondo Monetario Internacional estaba recomendando otra vez una reforma tributaria estructural, el aumento de yo no sé qué y de yo no sé qué. Es que ya ni siquiera los países tienen autonomía para determinar el rumbo de su economía, sino que eso está ya dictado desde afuera por las grandes multinacionales. Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Que se nos acabó el tiempo, Jaime, qué pena con usted. Llegamos al final, vamos a sacar conclusiones, pero recuerden, los interesados en nuestro libro La Bella Villa, vamos a atender una última llamada muy rápidamente. Los interesados en nuestro libro La Bella Villa pueden pedirlo en el 310-540-3833. 310-540-3833, ahí aparece el número del teléfono, aparece en pantalla. 310-540-3833 para quienes están interesados en nuestro libro La Bella Villa. Holograma, buenos días. Buenos días, caballeros. Hombre, interesantísimo el programa, pero unos datos muy obsoletos, muy antiguos de la proporción geométrica y aritmética de la población y demás, y la cuestión del hambre. Hay soluciones para calmar el hambre de la humanidad. Y hay temas científicos estudiados, comprobados, en Francia, Alemania, España y en la misma Colombia. Es la madre de todas las aguas, el agua de mar. El agua de mar tiene tres ejes principales: regenera, rehidrata electrolíticamente. ¿Usted sabe qué es eso? Sí, claro. Pues exacto. Y reactiva el sistema hormonal. Fuera de eso es alcalina, antioxidante. Fuera de eso es gratis. Ahora hay una tubería especial que se llama Delta Ebro Levante para transportar el agua por esa tubería. Es una tubería alemana. Y además fuera de eso tiene ácidos grasos derivados de un crustáceo, el krill. Tiene nucleótidos, tiene minerales. Bueno, ahí le mandé un mensaje al señor, al caballero alemán, se me fue el nombre, para que lo lean y lo difundan, hombre. Ese terrorismo del agua
de que se va a cargar el agua de dulce, es un terrorismo, porque el agua dulce no es sino el 0,5%, y el agua de mar es 97.5% biodisponible para la humanidad. Tan es así que hoy se están haciendo oasis marinos en Eritrea, y el amigo Laureano Domínguez está haciendo uno en la isla Barú, Tierra Huma, entrando el mar al desierto, hacer tanques de agua de mar, sembrar salicornia, que es parecida a... Bueno, se me olvidó. Hologramas, se nos acabó el tiempo. Hasta luego. Ilústrense mejor para que quiten el terrorismo de la próxima guerra por el agua dulce. Gracias. Hasta luego, hologramas. Llegamos al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan. Bueno, pues muchas gracias a Brian Alexander Duque por los mensajes que nos envía. Y con relación al tema de la superpoblación, pues todo el mundo tiene teorías y todo el mundo tiene soluciones. Hay unos que volvemos a la misma posición que se ha mantenido siempre, los optimistas y los pesimistas. Digamos que yo estoy entre los pesimistas, que creemos que la superpoblación en el mundo, sobre todo en estos países subdesarrollados, no va a provocar la famosa revolución que tanto pregonaron los marxistas, sino que nos va a sumir a un mayor pobreza, mayor estado de necesidad y en estar mayormente expuestos a enfermedades y a dificultades. Me parece que hay que tomar mucha conciencia y ser muy responsable con lo que debe ser nuestro futuro. Esto yo creo que no es ni siquiera una cuestión de que involucras ni elementos éticos, morales, ni religiosos, sino que es básicamente de supervivencia. Y yo creo que es una responsabilidad personal, independientemente de en qué cree cada quien. Pero la pregunta que se plantea uno es, ¿qué calidad de vida, con el deterioro al que estamos sometiendo al planeta, con el calentamiento global, con todo lo que está sucediendo, qué calidad de vida les vamos a ofrecer a esos hijos del deseo más que del amor? ¿Qué les vamos a ofrecer en el futuro? ¿Es justo traerlos a un mundo que se está aniquilando a sí mismo? Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la compañía, por concedernos siempre esa confianza. Y no se vayan, porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle. Luego toda la programación de Teleantioquia. Y también gracias por preferirnos y hacer de este el canal público más visto en Colombia. Así que sigamos sintiendo pasión por lo nuestro. Yo creo que esa es la verdadera actitud que uno debe asumir en la vida. Sentir pasión por todo lo que hace. Y parte de esa pasión es también una enorme responsabilidad. Gracias y buenos días.